Shalom, hoy los invitamos en Momentos de Torá a un nuevo ciclo, a descubrir y conocer la Megilat Esther. Como sabemos, la Megilat Esther es uno de los 24 libros de la Torá escrita y tenemos una mitzvah especial en Purim de leer la Megilat Esther dos veces, una vez en la noche, una vez en el día, en la mañana. Y nos preguntamos qué tiene tan interesante este relato de Megilat Esther, que lo tenemos que dos veces en el mismo día leerlo. ¿Por qué los jajamí nos dieron esta mitzvah? Y para ello vamos a estudiar en estos próximos capítulos qué mensaje nos viene a enseñar a nosotros hoy en día la Megilat Esther. Pero primeramente vamos a ubicarnos históricamente. Como sabemos, hace 2250 años, 2240 años aproximadamente, en el año 3338 de la creación del mundo, lamentablemente fue destruido el Bet HaMikdash, el gran templo que había en Jerusalén, que teníamos los Yehudim, y lamentablemente los Yehudim tuvieron que salir al exilio, al Galut, durante 70 años en Babilonia. Había destruido entonces el Bet HaMikdash el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, y los Yehudim estuvieron entonces en el exilio hasta que en el año 3390 había un nuevo rey en Babilonia, rey Koresh, y él les otorgó a una parte de los Yehudim el permiso de que puedan ir a Jerusalén, volver a comenzar a reconstruir el Bet HaMikdash. Pero sin embargo, luego de 2 años, en 1392, vino un nuevo rey, Ahasverosh, y él detuvo entonces la reconstrucción del Bet HaMikdash. En el tercer año de su reinado, en el 3395, comienza entonces la historia que la Megilat Esther nos cuenta, en el gran banquete que hizo Ahasverosh, donde termina el banquete con la pena de muerte a su esposa, la reina Vashti. Y ahí empezó entonces la historia de Purim, cómo Ahasverosh busca una sucesora para Vashti hasta que en el 3399 es elegida Esther. Pero luego en el 3404 se produce entonces la Gezerá, el decreto que Amán Arashá, él fue y consiguió que Ahasverosh dé ese decreto de exterminación de todos los Yehudim que existían en el mundo en esa época, y hasta que en el 3405 se produce entonces el milagro de Purim, donde los Yehudim finalmente sí pueden salvarse, sí pudieron derrotar a todos sus enemigos, y lo que parecía realmente algo fuera de la lógica se produjo todo con la conducción de la mano de Hashem. Y en el 3406, en el año siguiente, entonces fue instituido por los Jajamim esta mitzvah de Purim, con todas las mitzvot que tiene el Hag Purim. Y en el 3408, Baruch Hashem, los Yehudim pueden entonces volver a Jerusalén y se reconstruye el Bet HaMikdash, se construye entonces el segundo Bet HaMikdash con Ezra y Nehemia. Ahora, es algo interesante que en el libro de Megilat Esther es el único libro, el único sefer del Tanaj donde no es mencionado explícitamente el nombre de Hashem. ¿Por qué eso es así? Nos explica nuestro Jajamim, porque Megilat Esther justamente se produjo todo en el Galut, en el exilio, cuando Am Israel no ve a Hashem directamente, pero tenemos que saber que así como en el relato de Purim, lo que nos parecen meras consecuencias, realmente si uno lo va a analizar desde el principio hasta el final, por ello es que la Megilá se lee como una higueret. Hay que sacar todo el pergamino para afuera desde el principio de la lectura para que uno sepa realmente hay que leer del principio hasta el final, no hay que interrumpir en la mitad, ya que si uno va a ver desde el principio hasta el final va a ver cómo Hashem fue guiando y fue protegiendo a Am Israel. Lo que nos parecía que no era bueno realmente era para bien, y de aquí llegó la salvación. Este es el primer mensaje entonces que nos enseña la Megilá para nosotros hoy en día, a pesar que estamos en el Galut, saber que Hashem está siempre cuidando y todo está minuciosamente calculado por Hashem, y siempre Hashem está protegiendo al Am Israel de cualquier decreto de exterminio, siempre Hashem salva al pueblo de Israel. Y el segundo punto muy importante que vamos a aprender de la Megilá, vamos a conocer
a quiénes eran los Yehudim de aquella época, a Mordejai, a Esther, y poder aprender de sus virtudes para nosotros hoy en día, cómo un Yehudí se tiene que comportar, cómo una persona quiere entonces mejorar sus virtudes y realmente cumplir la misión que tiene Akadosh Baruj Hu para cada persona en este mundo. Y por otro lado, la Megilá nos antepone por otro lado a Ahashverosh, a Amán, estas personas, estos malvados que actuaban sin límites, que no les importaba de su comportamiento, no les importaba mejorarse, no les importaba la palabra de Hashem, y de esa forma terminaron realmente muy mal. Y así que Bezrat Hashem, en los próximos Shurim vamos a conocer entonces esta historia de Purim en sus pequeños detalles y además poder un poco aprender qué nos puede entonces cultivar la historia de Purim, ya que termina diciendo la Megilá, toda la historia de Purim está escrita, todos los hechos históricos, anda y fíjate lo que dicen los libros de historia de los reyes de Babilonia y de Madai. Esto quiere decir que la Megilá no viene a contar historias, eso nos fijamos en el libro de historia, sino que la Megilá nos viene a enseñar, la Megilá es legalot, es revelar, es ver cómo Hashem está llevando todo el mundo, toda la historia del mundo, a pesar que uno por ahí no se da cuenta, pero todo está entonces con Hashgacha Pratit, y esto entonces nos va a lejazek, nos va a fortalecer para nuestra vida cotidiana, en el día a día, cómo llevar a la mejor manera posible nuestra misión en este mundo. Shalom.